decir así, respecto de Sukkot y Shmini Atzeret, el pasuk lo divide en dos partes. Lo primero, el primer pasuk dice que vamos el 15, vamos a tener un Hag, cuando estemos juntando la Tvua, el producto del campo, en el 15, Tahogu et Hag Hashem Shivat Yamim. Si empezamos el 15, tenemos 7 días. Continúa el pasuk, en la segunda mitad del pasuk dice Bayom Rishon, perdón, Shabbaton la Ubayom Hashemini Shabbaton. Curioso, porque dijo que eran 7 días y ahora dice que el octavo también. Mashma que hay dos Hagim que son distintos. Uno es Sukkot, Shivat Yamim de Sukkot, y hay un segundo Hag que es Shmini Atzeret. Sin embargo, claramente está en el mismo pasuk y los trae que hilo como si fuese una continuación. Si yo no hubiese sabido cuando dice el pasuk Hag Hashem Shivat Yamim, ¿sí? No, Shivat Yamim, ¿sí? Un Hag para Hashem de Dios es de 7 días, entonces yo hubiese pensado por la segunda mitad del pasuk que es un solo Hag. El primer día es Hag y el último día también es Hag. Zeu, que es un Hag que tiene 8 días. Yom HaShemini, Hag Hashem también. O sea que de alguna forma están divididos y de alguna forma están juntos. ¿Qué es esto raro? Primero. Continúa. Velekachtem lachem bayom harishon pri etz adar kapot temarim ve'anaf etz avot ve'arvei nahal, ¿sí? los cuatro minim, arbata minim, usmachtem lifne Hashem, y se van a alegrar frente a Kadosh Baruj Hu. Shivat Yamim, dice 7 días. Que el octavo no hay que alegrarse. Curioso. Vejagotem oto Hag Hashem Shivat Yamim bashana Hukat Olam ledorotechem bajodes Hashevi'i tahogu oto. Dice que es ¿sí? Vamos a tener que celebrar este Hag para Dios. Ahora no es de Dios, sino es para Dios. Shivat Yamim, 7 días cada año, Bashana, Hukat Olam, esto es permanente, es un decreto eterno de Dios. Le Dorotechem, para todas las generaciones, bajo de Shashvi'i, en este séptimo mes, que es el mes de Tishrei en el que estamos, Tahogu Oto. En este mes hay que celebrarlo, no en otro. Basukot Tashvu Shivat Yamim. Vamos a tener que sentarnos en la sukkah, o asentarnos, no sentarnos, los shvu, sino tishvu. No sé exactamente cómo es sería el equivalente, pero esto no es el lashon de sentarse, sino de asentarse. Hay una diferencia en términos de las distintas shitot, ashkenaziot y sefaradiot y timaniot al respecto, pero le más hay que estar en la sukkah durante 7 días. Kol esrah be Israel y yeshvu basukot. Todos los habitantes, no se dice, ¿cómo se dice? Citizens, los ciudadanos de Israel tienen que estar, tienen que asentarse en Sukkot. Lema'an id'u, ¿para qué? Para que sepan, para que tengan conciencia, le dorotechem, ki besukot oshavti et bene Israel beotzi'ei otam me'eretz Mitzrayim, ani Hashem Elokechem. ¿Para qué es este Hag? Para que tengamos conciencia que Dios nos hizo vivir en Sukkot, ¿sí? Basukot oshavti et bene Israel beotzi'ei otam me'eretz Mitzrayim. Cuando los saqué, los hice vivir a todos los Bene Israel, no a las Banot Israel, ¿ok? Y aquí es una diferencia en la halajá. Ustedes están pturot de vivir en la sukkah, nosotros los hombres estamos obligados, por como toda mitzvah shatzman grama, toda mitzvah que tiene que ver con que el tiempo que aplica en un determinado momento y en otro no aplica, no existe la mitzvah en otro momento, entonces las mujeres están pturot, ¿ok? Vaitaber Moshe et Moadeh Hashem el Bene Israel. Este es un pasuk que se lee justo antes de la tefilá durante Sukkot, ¿correcto? Entonces, Dios nos dice que para qué tenemos que hacer Sukkot y vivir en la Sukkah, para saber que Él nos hizo vivir en Sukkot cuando nos sacó de Egipto, y para que nosotros nos acordemos de eso, entonces
tenemos conciencia de eso, es que nos hace vivir en Sukkot. Y el pasuk hace una referencia también a que es en el momento que estamos juntando nuestra tfuah, nuestro producto, principio en el 39. Hay muchas cosas en este Hag, muchas cosas. Nosotros hicimos una pequeña introducción por encima cuando estábamos hablando de todos los Hagim y el Galgal Hashanah, todo el funcionamiento de todo el año, y dijimos así: hace Rosh Hashanah es el momento en que nosotros tomamos decisiones, que ya lo hicimos, ¿correcto? De cómo hacer para que nuestro próximo año sea significativo, para que sea un año en el que crecemos hacia nuestro potencial. Y tenemos que tomar sobre nosotros la obligación de crecer hacia donde podemos llegar. En función de eso hacemos tshuva, tenemos que borrar y arrepentirnos de todas las cosas que van en contra de quienes somos, ¿sí? Hasta Yom Kippurim. En ese momento Dios nos regala, eso ya lo vimos cuando vimos Yom Kippur, nos regala limpieza, capará, ¿sí? Limpieza, o si quieren, los hoyitos que hayamos hecho, nos los tapa, ¿sí? ¿Se acuerdan de Kofer? Entonces, partimos de nuevo. Ahora, entre Yom Kippur y Sukkot, estamos dedicados a prepararnos para el Hag de Sukkot. Hay un lashon en todos los midrashim que vienen a hablar de Sukkot, que nos dicen que este Sukkot también es un periodo de juicio. Esto es la primera cosa interesante que uno tiene que recordar. Sukkot, el juicio no ha terminado en Rosh Hashanah, porque nos queda hasta Yom Kippur, en que se hace capará, ¿correcto? Pero después de eso, quedan 11 días más, 12 días más, que son los días de Sukkot. Hasta Sukkot, 4 días de preparación para Sukkot. En el cuarto día empieza Sukkot, en el 15, ¿sí? El cuarto día de la tarde, empieza Sukkot, tenemos 8 días, primero 7 días de Sukkot Atzmo y después Shmini Atzeret. Todo ese periodo es periodo de juicio todavía. ¿Y cuál es la comprensión que hicimos en esa introducción? Crecemos en Rosh Hashanah y tomamos la decisión de quién queremos llegar a ser. Yom Kippur partimos de nuevo. Y ahora tenemos que salir a Lemaasé, vivir, concretar eso en la azúcar. Eso fue como el Pshat Pashut, como la explicación simple que dimos en el momento de la introducción. Ahora vamos a tratar de profundizar un poquitito esa comprensión. Y después entonces de Sukkot se cierra en Shemini Atzeret. Por eso se hace, de hecho hay varias cosas, pero por ejemplo se hace la petición de lluvias en Shemini Atzeret, ¿correcto? El Musaf de Shemini Atzeret. Desde el octavo día, el Simchat Torah, se hace en otras partes del mundo. Lo que van es Shemini Atzeret es el momento, fuera de Eretz Israel, Simchat Torah es el día siguiente de Shemini Atzeret, que es el último día de Hag, el Yom Sheini, la Golá de Yom Tov Sheini. Entramos en Sukkot y tenemos que materializar esta conexión y esta intención de mantenernos conectados con Akadosh Baruj Hu. Ese es como el Ikar por encima. Ahora vamos un poquitito más profundo, obviamente. ¿Cuáles son las cosas que nos dice? ¿Cuáles son las mitzvot primero? ¿Qué es lo que nos mencionó la Torá? ¿Qué es lo que dijo el Pasuk? Dijo que tenemos que vivir en Sukkot, que tenemos que alegrarnos, y tenemos los cuatro minim, ¿sí? Hay otras cosas más. Misuhamaim, ¿sí? el tema del agua que se hacía en el Bet HaMikdash. Está las Oshanot, ¿no? Y Oshana Rabbah en el último día de Sukkot, antes de Shemini Atzeret, que son un tema de juicio que viene del tiempo de los Nevi'im, una costumbre, no es alajá de la Torá, pero es una costumbre. Está también conectado con Nisuhamaim, está el tema de la petición de lluvias, que se marca en este periodo, ¿sí? ¿Qué es lo que? Hay un montón de cosas que están rodeando este Hag. Por ejemplo, Shavuot casi no tiene mitzvot. No hay una mitzvah doraita en Shavuot, excepto la Hog, como hacer una fiesta. Quiero pasarlo bien, estamos, hasta aquí. Hoy tenemos un montón de otras cosas.
tenemos todo el tema del azúcar, que es un masejet que se llama masejet suká en la Gemara. ¿Cómo se hace un azúcar? Bien, vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Qué es lo que simboliza el azúcar? ¿Cómo funciona el azúcar? ¿Por qué el azúcar? Tenemos después todos los arbataminim. Hay montones de explicaciones respecto de los arbataminim. Pashut nos dice la Torah, estos son 4 especies que tenemos que tener. Y tenemos con ellas que alegrarnos. ¿Ok? Y tenemos que alegrarnos. Al final hay otro pasuk en otro lado, no lo voy a tener ahora porque no quiero gastar más tiempo en eso, pero en otra parte, si mal no recuerdo, en Parashat Pinhas, pero no estoy seguro, dice el pasuk que, y es una de las canciones que hacemos, Besamachta bejageja, te vas a alegrar en tu fiesta, dice la Gemara, eso es Sukkot. Veaita ach sameach, eso es Shmini Atzeret. O sea, vamos a estar sameach en Sukkot, pero solo vamos a estar sameach en Shmini Atzeret. Kilu, o estamos sameach o no estamos sameach. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que esto de simjá? ¿Se acuerdan que hemos hablado del concepto de simjá? Que no es estar buena onda, alegre así, laray. Eso es un poco más profundo que eso. Es una simjá respecto de haber conseguido algo. Es una alegría que surge de haber alcanzado algo. ¿Ok? ¿Qué es lo que viene a decirnos entonces este Hag? Y voy a partir por una cosa medio extraña. El pasuk dice que Dios nos dice que Besukot Shafti et Bnei Israel, cuando nos sacó de Egipto, ¿cómo es un azúcar? Hablemos claro, ¿qué es lo que es un azúcar? Una casa temporal. Es una casa temporal. ¿Cómo se hace un azúcar? ¿Ustedes han visto cómo son las sukkot? Tiene que tener un azúcar para que sea ksherá, tiene que tener 3 de fano, tiene que tener 3 lados, uno puede estar no completo, pero tienen que ser sólidos, cabanades sólidos que no se mueven con el viento. De ahí todo el tema de los cablecitos esos que se ponen en la sukkot y que tienen que tener una determinada cantidad de tefajim, no sé qué. Esto es un tema lógico para considerar que las telas esas que se usan en estas sukkot que venden en el mercado son fijas, porque si se mueven mucho con el viento no sirven, porque tiene que ser sólido. El ikar del azúcar, ¿cuál es? El shaj, esa cosa que se pone encima. ¿Cuáles son las características del shaj? Para que sea kasher un shaj, no voy a entrar en los detalles, pero para que sea kasher un shaj tiene que ser que permite pasar la luz. En principio tiene que permitir pasar la luz y yo puedo ver hacia arriba, cosa que es un techo que no es techo, pero tiene que pasar menos luz que sombra, es decir, tiene que haber más cubierto que no cubierto. Les hago una pregunta. ¿Ustedes saben en qué habitaba Am Israel en el desierto? ¿Qué son las tiendas? Como carpas. ¿Y cómo son las carpas? De tela. ¿De tela o de cueros? ¿Y el cuero deja pasar la luz? No, Nada. Eran Eran súper resistentes, tenían unos porque palos, dejan tenían pasar. vientos para sujetarse, todos esos hilos, esas cuerdas que se ponen, se llaman vientos. Yo fui scout, así que puedo decir cómo se hacía se ponen parantes, ¿cierto? O sea, se toma una estructura y encima se pone toda clase de telas o de cueros y queda bastante sólido, pero eso seguro que no es un azúcar. ¿Qué está diciendo el pasuk? Era obvio, ¿no? Tenía que hacer eso. Si no, ¿cómo vamos a partir una clase en que yo la... ¿Qué está diciendo el pasuk? Que vivimos en Sukkot, y de hecho en el otro lado, cuando vuelve a decir sobre el Hag, habla de que estuvimos 40 años viviendo en Sukkot. Y no hay Sukkot, eran Oalim, tiendas. ¿Qué está diciendo el pasuk? ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo nosotros? Nada. ¿Cuál es el punto? El punto es que claramente no está hablando en términos literales. Hay otra cosa curiosa. Masejet Sukkah nos dice Sukkah she'i gvoa
Es la primera Mishnah de Masejet Sukkah, dice, Sukkah she'ik vo'a lemala miesrim ama psula. Una Sukkah que tiene más de 20 amot de altura, son como más o menos 10 metros, está psula. Hasta 10 metros, todo bien. Más de 10 metros, psula. 9 metros y algo. ¿Okay? Psula. Y si tiene menos de... ¿cuánto era? Psula. Rabbi Yehuda Machshir. Rabbi Yehuda está en desacuerdo y dice que incluso que siga para arriba. Veshe'einag vo'a asarat fajim, si no tiene 10 puños de altura, que son como unos 86 o 90 centímetros, una cosa así, ¿sí? Menos de un metro, entonces tampoco. Pregunta de nuevo. Lo primero que dice la Mishnah es que Sukkah she'ik vo'a lemala miesrim ama psula. ¿Se llama Sukkah? Sí, solo que no sirve. Una Sukkah, por lo tanto es una Sukkah, que tiene más de 20 amot de altura, es decir, más de 10 metros de altura, es una Sukkah, pero no sirve para el Hag. Y si tiene menos de asarat fajim, tampoco sirve, pero también se llama Sukkah. ¿Qué está hablando? ¿Qué clase de Sukkah estamos hablando? Es más, en el desierto hacían sukkot de 90 centímetros de altura y vivían adentro la gente. La Gemara trae la pregunta, ¿de dónde sacaron estos 10 tefajim? ¿De dónde salieron estos 10 tefajim? ¿Y dónde salieron esos? Dice, el ikar de la sukkah es el shach, dice el Masejet. ¿Y de dónde sale el lashon shach? ¿De dónde aprendemos los asarat fajim? ¿De dónde aprendemos los amot de Jule? Del Mishkan. Y tenemos un pasuk muy curioso. Cuando está hablando del caporet, ¿sí? Dice que están los dos kruvim, los dos querubines en castellano, ¿sí? Los dos kruvim que tenían alas, ¿sí? Viene del hebreo, ¿sí? Dos kruvim de la Shon Karov, ¿sí? De los dos que son cerca, dos kruvim que son los próximos, que estaban sojejim, con las alas sojejim el caporet. La Shon Shach, sojejim, es decir, las alas de los ángeles estos cubrían kazé, pero no meajus, cubrían el caporet. Y de ahí aprendemos el lashon shach, las alas de los ángeles. Cada vez tiene menos sentido. Pongamos plumitas arriba. ¿Qué es esto de...? No sale de las ramas. Sin embargo, si yo pongo algo que no fue que no fue un árbol o ramas de árboles o hojas arriba, y si no está desconectado, el shach no es kasher. ¿Qué es lo que me quiere decir todo esto? Después el tamaño. Hace un cálculo la Gemara muy curioso y después dice, ¿cómo sabemos los 10 tefajim? Porque Dios nunca baja debajo de 10 tefajim. Y el hombre nunca sube de 10 tefajim. El hombre nunca sube sobre los 10 tefajim. Pregunta la Gemara, Tishma, Moshe subió al cielo. Dice la Gemara, no, subió al cielo 10 tefajim. Al cielo 10 tefajim, 1 metro. ¿Qué significa que subió al cielo 10 tefajim? Y Dios dice que puso su pie, está escrito que Bajarida Yamim, cuando venga la guerra de Gog y Magog, lo vale, ¿no? Dios va a poner su pie en el monte Azetim, ¿sí? Dice la Gemara, no lo va a poner ahí, 10 tefajim arriba. Se supone que va a poner el pie, y lo que sea que eso signifique, porque no es que Dios tiene pies, ¿no? Pero va a poner el pie y se va a partir el monte. No, 10 tefajim. No llega, no toca. ¿Qué está pasando acá? Primero, pregunta, ¿de dónde estamos aprendiendo? Del Kodesh HaKodashim, del lugar de reunión donde estaban los kruvim, los cercanos.
la forma en que se manifestaba. Viene después el Midrash y nos cuenta algo más curioso, obviamente. ¿Qué es lo que viene a decir el Midrash? Que cuando Am Israel salió al desierto, Dios nos cubrió con 7 nubes. ¿Ok? Curioso que hayan sido 7 nubes, les voy a explicar por qué. ¿Cuántos puntos hay? ¿Cuántas direcciones factibles hay? 6. ¿Y dónde estaba la séptima? Era el Amud Anan, el pilar de nubes. Lo curioso es que el pilar de nubes, si estaba, era invisible, porque estaban las nubes cubriendo toda la congregación, entonces el pilar estaba afuera, o estaba adentro y no servía para nada. ¿Qué es lo que era el pilar de nubes? ¿Se acuerdan? En el día, ¿sí o no? Es razonable la pregunta, ¿o no? El pilar de nubes era un pilar de nubes que estaba durante todo el día, cuando había que viajar, estaba todo el día parado, así, era una nube que estaba parada en el campamento. Y estaban las nubes de gloria, que cubrían el campamento. ¿En medio como un muro? No, delante del campamento, nos guiaban. ¿Para dónde iba el pilar de nubes? Íbamos nosotros, eso era durante el día. En la noche era un pilar de fuego. Entonces estaba el pilar de fuego, que era el Amud Anan también, que era este pilar. Y se supone que nos cubre. No sé cómo nos cubre, porque es un pilar, no nos cubre. Y aparte estaba adelante, no nos cubre. Pero teníamos 7 nubes más. 6 nubes más, perdón. Una arriba, una abajo y una en cada lado, para protegernos. Y el Midrash se explaya contándonos que nos limpiaba el camino, lo enderezaba y lo aplanaba y lo hacía suavecito para que no nos cansáramos y no tuviésemos que subir ni bajar montes ni nada por el estilo. Íbamos caminando derechito por el Anán, no sé, los Ananea Kavod. Y en la noche venían los Ananea Kavod y limpiaban la ropa, la planchaban, la arreglaban los zapatos, dejaban, digamos, el servicio de limpieza. Pasaban así las nubes y se limpiaba todo. Quedaba todo halak hasta el día siguiente. Entonces teníamos estas nubes. Si estas nubes cubren todo alrededor del campamento, hay un montón de preguntas interesantes para hacerse. Dice el Pasuk en Milchemet Amalek que la gente que se quedaba atrás la agarraba Amalek y la mataba, ¿cierto? Y hacían toda clase de cosas muy terribles. Pero le Maaseh, ¿quién se podía quedar atrás? Le Maaseh estaba las Ananea Kavod. ¿Qué pasó acá? Y aparte de eso, las Ananea Kavod nos cubrían por todos lados. ¿Dónde quedaba el pilar de nubes? Adentro. ¿Cómo nos guiaba si estaba adentro? Así que tenía que haber estado afuera. ¿Cómo se veía si estaba afuera? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto, Bijlal? ¿De qué estamos hablando? Y esto es lo que representa la Sukkah. Ahora sí, estamos halak. Ahora todo hace sentido. Ahora sí. Entonces tenemos que entender un poco todo esta majamama extraña que hicimos, ¿ok? Que hice. Vamos a partir por este tema del Kodesh HaKodashim. ¿Qué es lo que viene a decir? Hashem nos baja bajo Azarat Tefajim, lo que significa que hay un nivel al que Dios llega para acercarse hacia nosotros. Y hay un nivel en el que nosotros nos acercamos a Kadosh Baruj Hu. ¿No podemos hacer menos que eso? Porque entonces no es kasher. Y no podemos pasarnos porque no podemos hacer más que lo que corresponde. Hay una medida razonable. La Gemara también trae una cosa muy interesante, solamente como para apoyar este punto, que es que hace un cálculo. El Kaporet nos dice el tamaño de grueso que tenía. ¿Sí? El Kaporet era una tapa que tenía el Aron HaKodesh, donde encima estaban los kruvim, los querubines estos. Entonces estaba el Kaporet y está la medida de ancho y la medida de largo, 2,5 por 1 amot. Pero no está el alto. ¿Qué tan grueso era? Era de oro. ¿Qué tanto? Dice la Gemara, como no hay medida, vamos a la medida mínima, un tefaj. Y de ahí sale los azarat tefajim, porque antes se había calculado, eran 9 tefajim, más el Kaporet, 10 tefajim,
Ahí está los 10 tefajim del azúcar, el mínimo. Pregunta la Gemara, un segundo, pero nos dice, ¿de dónde sacas tú que tiene que ser un tefaj? Podría ser otra medida y trae otras que son mínimas, un col de cualquier cosita, etcétera. La Gemara hace todo y al final esta medida de un tefaj no es clara. Un tefaj es un puño, no es clara. Dice la Gemara que la petición es mínima. Tú puedes hacerlo tan grande como quieras, pero no puedes hacerlo menos de un tefaj. Ese es el concepto en el fondo. ¿Y por qué? Porque haz poco, o sea, haz mucho y di poco. Ese es el concepto que trae la Gemara. Además, no hables mucho, comprométete a lo mínimo y haz lo más posible. Que tiene todo que ver con esta Hag y este periodo en el que estamos. ¿Se acuerdan lo último que vimos el jueves? Creo que fue el jueves. No sé si fue jueves. Sí, yo creo que sí fue jueves. Cuando estábamos hablando de el mínimo desafío factible, ¿se acuerdan? Este concepto de que cuando yo quiero hacer un cambio, yo no hago un cambio, voy a cambiar el mundo. Yo hago el mínimo necesario. ¿Por qué? Porque hacer mucho comparado con lo que digo, está bien. Si hago menos que lo que digo, está mal. Yo me comprometo con un mínimo, pero trato de hacer más. Y este es aparentemente el concepto que está trayendo la Gemara, si uno lo ve desde este punto de vista del Musar. Le Maaseh, lo que está diciendo es así. Yo tengo que hacer un mínimo esfuerzo, que es levantarme 86 centímetros de la tierra. Ese es el mínimo que tengo que hacer, es lo que depende de mí. Eso se puede llamar una azúcar. Ese es el mínimo que yo necesito para poder acercarme a Kadosh Baruj Hu. A Sarat Tefajim. Una pregunta. Sí. Esos 86 centímetros cuando... A Sarat Tefajim, digamos 10 puños mejor, que es lo que dice. 10 tefajim, cuando viene a hablar de la azúcar se refiere a 10 tefajim físicos. Pero cuando hablamos de que yo me tengo que elevar mínimo 10 tefajim, ¿a qué se refiere? Si no es a nivel de midot. A Sarat 10 son 10 midot específicas, ¿sí? que nosotros, a las que nosotros nos referimos en general. Está escrito en Ptijat Eliyahu Meforash, son las 10 emanaciones, ¿sí? Que probablemente han escuchado así como medios raras así. La Sefirot. El concepto base de una emanación, de una Sefirá, el concepto no es cabalístico kolkaj, es muy lógico. Cuando uno quiere hacer algo, parte con una intención, y eso tiene que ver con Gesed, ¿sí? Aumentar, tiene que ver con Gesed, pero uno tiene que aumentarlo, como hemos dicho en otros contextos, con un determinado límite, porque si uno avanza permanentemente, va a destruir. Para eso se requiere aplicar el din, que viene del Gesed. El din, la fuerza que sostiene al din, es el Gesed. Una cosa extraña. Lo vamos a Blineder, voy a tratar de explicarlo en otro momento cuando estemos hablando de eso. En otro momento, no ahora. Pero le Maaseh, estas dos son cosas conectadas. Ahora, si yo anote la nueva, no hay ningún problema. Cuando pero es que la Torah está toda conectada, ¿qué voy a hacer? No es culpa mía. ¿Ah? Vamos a pedir más horas de clases, por favor. Entonces, el punto es que si yo quiero hacer las cosas correctas, no solo tengo que poner límite, tengo que poner el límite correcto. Eso es el emet, el tiferet, la belleza en la forma en que yo establezco las cosas, el equilibrio, que también viene por lo tanto del gesed. Y después quiero proyectar esto, no todo el tiempo puedo hacer lo mismo. Si yo trato de la misma forma a un niño, la primera vez estoy haciendo mucha información muy rápida, pero solamente para que entiendan que son todas características de cómo yo tengo que analizar las cosas. Y dice Ptijat Eliyahu una cosa muy curiosa. Cualquier persona que no calcula las 10 sefirot cuando hace cualquier cosa, se está apartando de Dios. Son 10 medidas específicas que todo el tiempo tengo que estar considerando. Que yo esté haciéndolo por el motivo correcto, que esté poniendo límites, que los límites los esté poniendo correctamente, que los esté aplicando en el tiempo correctamente y que sepa la trascendencia que eso tiene y que eso aporte, etcétera, 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 todo el proceso de la sefirot, que es un proceso lógico, más allá de toda la parte rara que ustedes puedan haber escuchado. Entonces el punto fundamental aquí es que las 10 sefirot o las 10 midot
¿sí? Leila, las 10 las 10 midot estas a las que yo tengo que acceder es hacer algo, un mínimo, el tamaño más pequeño de algo completo. Completo implica analizado por todos lados, que todo cierre. Tengo que hacer algo bien. ¿Tiene tope lo que quiero hacer? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál sería un buen tope? ¿Cómo hago que este tope de ahora no destruya la proyección de esto en el futuro? ¿Cómo hago que esa no destrucción sea trascendente? ¿Cómo hago que eso genere algo que se manifieste como algo glorioso, vamos a decir así, como algo impresionante, buenísimo, y que genere un buen impacto? ¿Cómo eso tiene que ver con el yesod, el fundamento de para qué estoy yo acá? ¿Cómo eso incorpora inteligencia? ¿Cómo eso incorpora sabiduría? ¿Cómo eso incorpora mi conexión con Dios? Eso es todo. En estos términos lo que quiero mostrar es lo siguiente. Yo tengo que hacer un esfuerzo para acercarme a Kadosh Baruj Hu. Y por eso me empiezo a preparar desde Motzaé Yom Kippur. Inmediatamente me dedico a... Y es muy curioso, ustedes pueden ir aquí aquí al Shuka, al Bata Minim, que hay frente al Shuka Mahane Yehuda, ¿sí? Y es muy interesante, hay toda clase de expertise en cómo es el lulav perfecto y cómo es el etrog perfecto. Y la gente se dedica, ustedes pueden ir, y es muy interesante ver a la gente que mira el lulav y otros que están revisando las hojitas del mirto, ¿cómo se llama? Del hadas, vejule. Todas las cosas como unos... Hay toda una cosa medio rara de que la gente se preocupa de los detalles curiosos, chiquititos. Es muy raro, porque la intención es hacerlo bien. Entonces, un primer punto importante. Yo tengo que hacer un mínimo para acercarme a Kadosh Baruj Hu. El mínimo es muy bajito. Es muy bajo. Y como yo me dedico a eso, puedo hacer más. Nadie me dice que está prohibido hacer más. Pero lo que se pide para que sea kasher es un mínimo. Segundo paso es que yo no puedo cerrar mi conexión con Akadosh Baruj Hu. Es decir, yo no puedo poner un techo que depende de mí. Porque eso no depende de mí. No hay nada sólido que exista si Dios no quiere que sea sólido. Y lo que yo quiero establecer, y lo que he establecido a través de Rosh Hashanah y hasta Yom Kippur, es que estoy tratando de hacer una conexión con Dios e incorporarlo en mi vida, en mi forma de pensar mi día a día. Entonces ahora salgo a la Sukkah y que voy a cerrar la opción de que Dios me haga se conecte conmigo. No. Entonces tengo que poner un shaj, que sea un shaj. Se pueden hacer otro tipo de shaj, ¿sí? Por ejemplo, de madera. Por ejemplo, de vidrio. Lo que ustedes quieran, pero no es kasher. Lo que implica que no es el concepto que Dios quería cuando habló de Sukkot. Ese es el concepto base. Cuando la Torá dice que Sukkot o Shavtit Bnei Israel, la kavanah de Sukkot puede ser un edificio gigantesco. Puede ser una sukkah. Porque le Maaseh, independiente, acaba de haber un terremoto en Chile, ¿sí? Y afortunadamente no se cayó nada, o muy poco. La gente hace un esfuerzo gigantesco para construir una casa sólida lo suficiente como para que viene un terremoto y no pase nada. Pero eso implica que el terremoto no hace nada. O sea, la conexión con Dios. Yo no estoy diciendo que es bueno, es malo, no me meto en eso. Si yo fuese a hacer un búnker, también se podría llamar sukkah, pero no es kasher. Porque el objeto no es que yo me aísle y que todo depende de mí. Y esto es un punto súper importante. De mí depende mi esfuerzo razonable, pero tengo que dejar un espacio para que Dios haga lo suyo. Yo tengo que hacer mi shtadlut en todo en la vida, que depende de mí, pero tengo que estar consciente permanentemente que no depende de mí, depende de Él. Entonces yo tengo que hacer una buena planificación. ¿Cómo voy a construir mi sukkah? Que mi sukkah tenga los muros súper sólidos, pero son los muros.
no mi conexión hacia arriba. Este es el concepto del Shaj. Dios baja hasta el Shaj. Y yo subo hasta el Shaj. Y tiene que ser permeable. Tiene que poder pasar de un lado a otro el cuento. Porque si no, no hay conexión. ¿Se entiende? Entonces, este es el concepto base del azúcar. Entonces, yo salgo a un azúcar a vivir en un ambiente tal que yo decoré y que lo hice sólido alrededor. Curiosamente, las nubes, ¿se acuerdan que yo les decía que estábamos cubiertos por 6 nubes más el amud? De Maaseh, las nubes de arriba, que Ilu permitía ver el cielo. Pero las del lado no. Sólido, por arriba no. El concepto que nos vienen a enseñar Jajamín en la Torá, en el Pasuk, que tenemos que estar en contacto con Akadosh Baruj Hu y tenemos que recibir los mensajes. ¿Qué pasa si en Sukkot llueve? Hasbe Shalom. Es un simán. Es un simán ra. Es una mala señal. Dios no está contento con nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto? Que es un simán. No quiero que hasta aquí haya lluvias. Porque si hay lluvia, ¿qué tengo que hacer? Estoy patur de la mitzvah de Sukkah. Patur significa que no tengo ninguna obligación de mantenerme en la Sukkah. No quiero eso. Yo quiero estar en la Sukkah. ¿Por qué? Porque me mantiene en conexión con Dios. Si Dios me hace llover, implica que Él no quiere la conexión conmigo. Kajazé es un Jeshbon Pashut. Y sus Jajamim dicen, si llueve en Sukkot, Lotov. Rápidamente, el punto fundamental de Sukkot es que tengo que establecer contacto con el Akadosh Baruj Hu y querer ese contacto. Tanto lo tengo que querer, uno, que tengo que estar sameach. ¿Por qué? Porque conseguí el contacto. Porque logré en el esfuerzo conectarme con el Akadosh Baruj Hu. De ahí la simja, el lashon simja. No es que pashut itaneg, no es que voy a deleitarme estando en la sukkah. Esa no es la kavana. La kavana es que estoy satisfecho, con una alegría de satisfacción, porque estoy en contacto con Dios. El punto es que tenemos que hacer con los Arbat Minim. Los Arbat Minim se amarran 3 y se queda uno afuera. ¿Ok? ¿Cuál es el que se queda afuera? El etrog. El etrog. ¿Por qué se queda afuera el etrog? Porque es muy gordo para reconocer. No, mentiras. Eso es najón, eso es la práctica, ulay, pero eso no es lo que viene, porque podrían habernos dicho que hiciéramos algún tipo de malla y cosas así, y se podría haber incorporado. Es súper incómodo de tomar el etrog junto con los arbat minim, con los otros 3 minim. ¿Qué es lo que viene a decirnos? Si ustedes analizan, los jajamim dicen que cada uno de los minim viene a simbolizar a una persona, ¿cierto? De un tipo de persona dentro de Am Israel. El etrog es el más completo, ¿no? Entonces, están 2 aspectos en cada fruto o cada cosa. Primero están aquellos que tienen olor y otros que tienen sabor. Pero resulta que eso es curioso porque le masé el hadas, la arabá, no tiene sabor, pero no nos comemos ni no comemos eso. Entonces, ¿qué es lo que viene a decirnos todo este tema? Son distintos tipos. Tenemos hadas, que es un árbol que puede sobrevivir, está de a tríos. Las hojitas para que sean kasher tienen que ser de tríos, ¿sí? Es muy curioso porque está muy equivalente, es muy ordenadito. Tríos, como las sefirot, que están ordenaditas de a 3, ¿sí? Aparte de eso, es un tema muy interesante. Se sostiene mucho más sin agua que la arabá. El agua es el símbolo de la Torá. Por lo tanto, un hadas, que es un palito recto, y que puede sobrevivir sin tanta agua, es el símbolo de una persona que hace buenos actos. ¿Sí? ¿Cuál es este? Que hace buenos actos y que es como un justo, no un talmid jajam, pero es un justo, una persona que lo que hace, estudia y practica. Actos que conocimiento. Pero tiene más actos rectos más que conocimientos. Ese es el lulav. El lulav, que es el que une a todos, que es el más recto. Por eso la gente cuando está en el shuk mira que el lulav esté derechito. Mientras más derecho, más bonito es el lulav.
Y le llamamos, al lulav le llamamos a los tres. ¿Por qué? Porque el maaseh es en torno del lulav, y es el lulav el que une a los tres. El que hace las cosas rectas une a los tres. ¿Quiénes son los tres? El que estudia pero no hace tanto, y el que no estudia y no hace. Este es el que hace aunque no estudia tanto. Este es el lulav. Hace las cosas rectas, aunque no sabe tanto, se guía por Jajamim y hace las cosas como tiene que hacerlas emuná. Pashut emuná. Emunat Jajamim, emunat la Torah, la Kadosh Baruj Hu, y hace las cosas como tiene que hacerlas. Es un lulav. Y esa persona, más que el que sabe mucho y hace poco, ¿sí?, es el que une al pueblo. El etrog nunca puede estar completamente unido con el pueblo. Y hay una segunda cosa curiosa, que es que el etrog es el único fruto. Los otros son todas ramas. El único que es fruto es el etrog. Porque el etrog, que incorpora sabor, olor, belleza, bejule, y que representa al Talmid Jajam, al Tzadik, al Gadol, ¿sí?, ese no es del mismo estilo que los otros. Y por eso no está nunca junto. Le maaseh no se juzga junto con el resto. Es muy importante entender, por lo tanto, que los Arbat Aminim significan en el fondo que hay una forma correcta de unirnos con el pueblo, que es que el lulav se conecta con el Talmid Jajam y une al resto. Están los que saben mucho, pero que no hacen tanto. Están los que no hacen nada y no saben nada. Y todos son importantes para poder estar sameach. El pueblo no está completo a menos que estén los cuatro. Y requerimos todos. El lulav, el etrog simboliza el corazón de Am Israel, ¿correcto? También en el lashon de los Jajamim, que es el Talmid Jajam, el que tiene la esencia de la Yahadut clara y que la manifiesta. Eso es un Talmid Jajam. El lulav no tiene claro cómo es el cuento, pero sabe lo que tiene que hacer y lo hace. ¿Ok? Entonces, estamos sameach, termina Sukkot y tenemos que salir de la Sukkah. Ya no podemos comer en la Sukkah en Shmini Atzeret. ¿Por qué? Todo este simbolismo es muy lindo y nos hace vivenciar una Sukkah completamente distinta. Ananea Kabod, contacto con Akadosh Baruj Hu, unión del pueblo, etcétera, etcétera. Conexión con Akadosh Baruj Hu en términos de que recibimos los inputs de él, etcétera. El resto de los pueblos está escrito, by the way, así como muy cortito, que el resto de los pueblos al final de los días, que de hecho es parte de la Haftará que leemos en Sukkot, va a venir la guerra de Gog y Magog, ¿sí? Los alenos. Ojalá que no tenga que venir, pero lamentablemente es lo más probable. Y va a venir y va a hacer toda la Geulá, va a empezar en Sukkot, etcétera, o en Pesach. Y cuando se manifieste la Geulá completa, entonces van a ir el resto de los pueblos a decir: Tishma, esto no es justo. Ellos sabían y nosotros no sabíamos. Kilu, ellos tenían Torá y nosotros no teníamos Torá. Porque no teníamos Torá, es que no cumplimos. No es que no queríamos cumplir. Entonces Dios, Masejet Berajot aparece. Entonces Dios va a decir: ok, vamos a probar si ustedes quieren cumplir o no quieren cumplir. Y les va a dar mitzvah de Sukkah. Entonces los pueblos del mundo van a tener que hacer Sukkot. Y entonces cuando estén todos sentados en la Sukkah, Dios va a sacar el sol de su cubierta. Lo que sea que eso signifique. Hay quienes dicen que eso significa que va a haber radiación, mucha radiación solar, ¿sí? Pero además Dios va a sacar al sol de su cubierta y entonces va a hacer mucho calor, mucho. Y entonces los pueblos del mundo no van a poder soportar, y van a decir: esta tontera de Sukkah. Se van a patear y se van a ir. Am Israel va a decir: uy, qué pena que no puedo estar en la Sukkah. Y se va a ir. También. Porque no hay mitzvah. Si yo no estoy cómodo en la Sukkah, al punto que no puedo soportar la situación, me tengo que ir. Estoy patur de la Sukkah porque hay que estar tranquilo en la Sukkah. ¿Ok?
Entonces, el punto que va a mostrar esta actitud es que los pueblos del mundo van a querer Sukkah para recibir el mérito de la Sukkah. Es decir, no van a querer recibir una conexión con Dios, sino lo que quieren es el premio por la Sukkah. Y ese es todo el problema. Y que tiene relación con si aceptaron o no aceptaron, Torah, no Torah y el resto de los cortes. Finalmente, tenemos que llevar Sukkot a la casa. Todo el tema que en Shmini Atzeret ya no podemos estar en la Sukkah es que la experiencia de la Sukkah está ahí, no podemos desarmar la Sukkah. El contacto al que conseguimos y al que nos entrenamos durante una semana estando en la Sukkah y el foco de estar en la Sukkah nos ayuda a traer ese concepto a nuestro día a día. En esas condiciones tienes que pararte y volver a tu casa para que la acción de haber construido la Sukkah no sea una cosa de monjes, porque no es la Kavanah. El punto es que yo tome eso y lo convierta en algo real en mi día a día. ¿Quiero conexión con Dios? En la Sukkah me entreno a tenerla. Después de la Sukkah, ahora puedo experimentarla en mi día a día. Y este es un tipo de solo simja. Porque no solo conseguí llegar al nivel, sino que me entrené para mantener el nivel. Es un segundo nivel de conexión con Dios. Y eso es lo que tenemos que tratar de obtener. Y de ahí que Simchat Torah caiga en Shmini Atzeret, porque entonces tenemos el brío, las ganas, el ímpetu de empezar de nuevo a conectarnos a través del estudio de la Torah con Akadosh Baruj Hu. ¿Okay? Que tengan un Hag Meot Sameach, ¿okay? Que disfruten, que podamos conectarnos a nivel de pueblo y con Akadosh Baruj Hu y que lo pasen increíble.